Ok. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos todos los que están participando activamente, los como ponentes y los que están participando de esta reunión. Esta es una de las actividades educacionales de ALAC y que Ingrid Melo la maneja muy bien. Y a cada mes un caso nuevo con revistas, con artículos de revistas relacionados, y las pocas que pude asistir me encantaron. Entonces, no se pierde tiempo con este tipo de introducción. Ingrid, que usted tenga una buena discusión. Lamentablemente no puedo me quedar todo el tiempo, pero me quedaré un rato acompañando la presentación del caso. Perfecto, doctor, no se preocupe. Es un honor que pueda por lo menos estar abriendo la sesión. Y para dar inicio, voy a dar la palabra al moderador, que es el doctor Adrián Terán, que es un cirujano general y coloproctólogo. Es uno de los especialistas del Hospital Domingo Luciani, que es uno de los principales hospitales de trauma en Caracas, Venezuela. Él va a moderar la sesión y va a presentar a los demás. Los dejo a ustedes ya con la palabra, ¿ok? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos hoy a esta actividad tan importante. Hoy tenemos un pequeño desafío, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quienes vamos a dirigir toda la presentación considero pues, que somos personas jóvenes que quizás nos falta muchísima experiencia en muchos casos, como las grandes figuras que vamos a tener acá hoy, y precisamente por eso queremos llegar a conocer qué opinan ellos acerca del manejo de estas patologías y, por supuesto, tener algo de sus conocimientos y su experiencia para nosotros también nutrirnos y así aprender todos al mismo tiempo. Hoy la actividad, doctora Melo, me gustaría preguntarle si ya iniciamos con la actividad formalmente. Sí, por favor, de una Perfecto. vez, ya empezamos. Ok, bueno, hoy tenemos un caso especial. Vamos entonces en la presentación de la conferencia, vamos a hablar sobre trauma de recto, la presentación de un caso clínico, y para esto contamos con personalidades bastante importantes como el doctor Varillaro, el doctor Guillermo Varillaro como profesor invitado especial. El doctor Varillaro es médico cirujano del servicio de emergencias del Hospital IGA de la ciudad del Mar del Plata en Argentina. Es consultor de cirugía general y con capacitación otorgada por la Asociación Argentina de Cirugía de Trauma, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma y es instructor de los cursos ATLS y DQT, por supuesto, de la Sociedad Panamericana de Trauma y el ATLS del Colegio Americano de Cirujanos. Adicionalmente, tenemos también como conferencistas invitados, como comentaristas especiales a la doctora Yulimar Briceño, que es médico cirujano, cirujano general y coloproctólogo. Actualmente la doctora Briceño se encuentra laborando en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús en Quevedo, Ecuador. Y tenemos también al doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, especialista en cirugía general y fellow en cirugía vascular, endovascular y angiología de la Universidad Militar de Nueva Granada. También es presidente del capítulo de futuros nuevos cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía. Finalmente, tenemos también al doctor Christopher Varela como comentarista final e invitado, por supuesto. El doctor Varela es un cirujano general, coloproctólogo, perteneciente al Hospital Domingo Luciani en Caracas. Y, por supuesto, el doctor Varela tiene también amplia trayectoria en el manejo de pacientes con patologías traumáticas. Ahora, una vez más, quiero reiterar la invitación a todos los participantes, agradecerles que estén presentes el día de hoy y gracias una vez más por darnos todo su tiempo. Doctor Varillaro, por favor, si quiere saludar a la audiencia, doctora Yulimar, doctor Luis Felipe, doctor Christopher Varela, un saludo por favor para las personas que nos escuchan. Hola, buenas noches a todos. Ya muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría poder compartir con ustedes experiencias, y más en Latinoamérica, donde muchas veces nuestros hospitales tienen mucho en común y las problemáticas que enfrentamos, así como las distintas patologías. Así que desde ya un honor y un placer poder estar con ustedes.
Buenas noches. Bueno, reitero también el comentario del doctor Parillaron. Es un honor participar en esta discusión y bueno, esperemos que sea de provecho para todos. Buenas noches. Igualmente, un honor poder estar en compañía de grandes expertos. Gracias por la invitación. Bueno, una Buenas vez noches más. para todos. Muchas gracias por la invitación y Sí, doctor, disculpe. por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por participar. A partir de este momento vamos a dar inicio a la conferencia a cargo del doctor Héctor Gómez. El doctor Héctor es cirujano general laparoscopista y actualmente es nuestro residente del segundo año del posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciani en Caracas. Doctor Héctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Adrián. Vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla, por favor. Y vamos a poder iniciar con la discusión del caso clínico correspondiente al Hospital Dr. Domingo Luciani. Como anteriormente se me presentó, agradezco la participación y los invitados de honor que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a iniciar. Se trata de un paciente masculino de 33 años de edad, sin antecedente mórbido conocido ni antecedente patológico de relevancia, el cual acude a nuestro centro vía emergencia 7 horas posterior al trauma de herida por proyectil de arma de fuego. Como evidencia, solamente se identificó un orificio en cuadrante superior externo del glúteo izquierdo y 2 orificios en muslo derecho posterior. Se le realiza el ABC del trauma, donde el paciente presenta una saturación normal y hemodinámicamente estable. Dolor en herida por proyectiles son los hallazgos que evidenciamos. No presenta ningún tipo de dolor abdominal, un tracto rectal sin sangre y orinas claras, pulso periférico presente y simétrico, y se decide el ingreso como un traumatismo pélvico penetrante por proyectil de arma de fuego. Traumatismo músculo-esquelético. Doctora Yulimar, me gustaría saber si usted está de acuerdo con los diagnósticos que se establecieron para el caso, o si usted agregaría un diagnóstico adicional. Perdón, tienen que apagar uno de los audios cuando uno habla o como están en el mismo lugar, hablen por el mismo lugar, por favor. ¿Sí? Hola, ¿se escuchó la pregunta? ¿Quieren que la repita? Sí, porque estaba doble. Escuché como que se estaba de acuerdo con los diagnósticos presuntivos de ingreso. Sí, ¿está de acuerdo con los diagnósticos presuntivos de ingreso o quisiera agregar algún diagnóstico adicional? Bueno, hasta el momento, por lo que se plantea del examen físico, creo que estoy completamente de acuerdo. Traumático pélvico, traumático penetrante, coronazo y músculo esquelético. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de ingreso. Excelente, doctora. Gracias. Héctor, ¿cómo? Activa el micrófono, Héctor. Activen el micrófono, por favor. Escucha. Al paciente se le hace un estudio. Desactiva. Al paciente se le realizan estudios complementarios, como son las rayos X de abdomen simple y una rayo X lateral de pelvis, donde se evidencia la presencia de un proyectil. Doctor Cabrera, una pregunta. Usted, con los hallazgos que tenemos acá en la imagenología, tenemos una radiografía de abdomen enfrente y una radiografía de pelvis que se ve lateral, evidenciando el proyectil que está contralateral, por supuesto, al área donde tenemos el orificio, el presunto orificio de entrada, y se encuentra también anterior, ¿usted solicitaría algún estudio adicional? Sí, definitivamente, pues la radiografía de abdomen simple en este caso solamente es para identificar dónde puede estar el proyectil alojado y tener alguna idea de la posible trayectoria, pero realmente no nos va a dar una información pues adicional o que nos pueda definir alguna conducta
Entonces, si es un paciente como el que estábamos viendo, que está hemodinámicamente estable, no tiene signos de irritación peritoneal, es un abdomen valorable, no está con rectorragia, el paso a seguir, pues para mí sería un TAC de abdomen contrastado con contraste endovenoso, y también debido a la estabilidad del paciente se podría hacer un TAC con triple contraste, oral y rectal. Excelente, doctor. Por supuesto, está dentro del abanico de posibilidades para poder estudiar al paciente. Continúa, Héctor. Como no contamos con... Hay que pagarlo, doctor. Como no contamos con otro tipo de estudio, el paciente se decide llevar a mesa operatoria, donde encontramos como hallazgo positivo 600 cc aproximadamente de hemoperitoneo, no contaminación de cavidad, hematoma en zona 1 y zona 3, expansivo no pulsátil, un hematoma en espacio prevesical no expansivo ni pulsátil. Se identifica un orificio de 1 centímetro aproximadamente perforante total en cara anterolateral extraperitoneal a unos 8 centímetros del margen anal. No se evidenciaron otras lesiones durante la exploración. El paciente se le realizó una laparotomía exploradora, una exploración de los hematomas retroperitoneales. Se le realizó una colostomía en asa del sigmoide y prueba de azul de metileno en vejiga, ya que se presentaba un hematoma retrovesical para descartar algún tipo de lesión. ¿Alguno de los panelistas, por favor, le podría decir si hubiese hecho algo diferente en la cirugía en relación a los hallazgos que tuvimos? Vamos a colocar nuevamente la lámina de los hallazgos para que la puedan visualizar mejor. ¿Alcanzaron a escuchar mi pregunta? Sí, señor. Sí. Perfecto. Una pregunta. En un paciente que por el examen físico inicial prácticamente es un paciente estable, sin signos de irritación peritoneal, con una rayos X que en realidad es poco evaluable porque solamente se ve un proyectil anterior, ¿ok? No sé si en el físico podemos ver si cruzó línea media o no ese proyectil que da la sospecha diagnóstica de que fue penetrante el traumatismo por el arma de fuego. ¿Qué lo llevó a llevar para que el paciente lo llevara a mesa operatoria? ¿Qué datos clínicos hicieron que tomaran la decisión de una laparotomía exploradora como tal? Y si se realizó algún otro estudio o llegó a plantearse, por ejemplo, una rectosigmoidoscopia rígida que en la mayoría de los centros se puede realizar. Más o menos, ¿cuál fue el manejo preoperatorio de ese paciente? Debido a la indisponibilidad de estudios en el centro, el paciente se decidió llevar a mesa operatoria, puesto que en el momento lo que está reportado es que no había ningún otros instrumentos para hacer estudios complementarios. No contaban con rectosigmoidoscopio rígido, no contaban con estudios tomográficos, solamente tenían la radiografía que mostraba que el proyectil se encontraba en el presunto orificio del proyectil se encontraba el de entrada en el lado izquierdo y en la radiografía se veía el lado derecho y hacia anterior. Por eso se tomó la decisión de llevar al paciente a mesa operatoria. Sus primeras 72 horas, donde comenzó a presentar dolor y distensión abdominal, fiebre no cuantificada, signo de irritación peritoneal y secreción purulenta y fecaloidea por la herida. Estas son las imágenes que se presentan del paciente cuando fue llevado nuevamente a mesa operatoria. Lo característico de este paciente es que se nos reflejan signos de flebosis, principalmente en hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Un motivo más para poderlo valorar en cirugía. Aquí vemos una visión anterior del paciente nuevamente, donde ya se relaciona hasta dónde se extiende los signos de flebosis. Aquí en la cirugía. Aquí entre los hallazgos operatorios vemos que cuando se abre la cavidad encontramos secreciones fecaloideas y esas son las imágenes que se presentan de la contaminación que se presentaban en la cavidad en ese momento.
Hola, algunas preguntas acá, por supuesto por el chat, para irlas aclarando oportunamente a medida que se desarrolla la presentación. Para el doctor Héctor, por supuesto, hay ciertas personas, el doctor Latif, por ejemplo, está conversando de que la indicación de la laparotomía en función a los hallazgos fue la correcta. Sin embargo, hay personas que han preguntado acá cuál fue realmente la indicación de la laparotomía, que ya conversamos que tenía que ver con los estudios, y el doctor Héctor va a conversar con ustedes acerca del por qué se hizo la apertura de la reflexión peritoneal. Bueno, lo que está indicado específicamente que aunque se curse con una lesión a 8 centímetros de margen anal y no se haya diagnosticado, no podemos manejarla de vía transanal. El paciente, para poderlo valorar, lo llevamos a mesa operatoria, donde luego de la evaluación que encontramos, vimos una lesión que fue descrita anteriormente en los hallazgos. Y por supuesto, la indicación pregunta. de la apertura de la reflexión peritoneal se realizó debido a que había un hematoma retroperitoneal que estaba expansivo, según los hallazgos descritos por el doctor Héctor, y en un trauma penetrante hay que explorar ese hematoma que se encuentra expansivo, porque no conocemos la causa del hematoma. Eso fue lo que llevó principalmente en este caso, a abrir la reflexión peritoneal, y gracias a esta exploración es que se pudieron observar las lesiones en el recto extraperitoneal. Doctor Adrián, yo quisiera hacer una pregunta. Descrito en la segunda intervención quirúrgica, donde reportan 1500 cc aproximadamente de líquido purulento y fecaloideo libre en cavidad. Una contaminación severa de la cavidad, múltiple acceso de fibrina interasa, una fascitis necrotizante de la pared abdominal anterior, orificio de 0.1 centímetro aproximadamente, perforante total en la cara posterolateral izquierda del recto extraperitoneal. Abundantes secreciones fecaloideas en el espacio prevesical. Se concluyó que fue una laparotomía exploradora, una colostomía terminal más fístula mucosa. Se realizó en este momento el lavado de cabo distal, necrectomía en pared abdominal y un cierre diferido de la pared abdominal. Doctor Cabrera, por favor. Sí, yo quería preguntar por qué si la herida extraperitoneal del recto, que estaba a 8 centímetros, o sea, era una herida casi de recto superior, no la suturaron, porque si la identificaron no le hicieron cierre primario, es que no lo había escrito ahí. En efecto, doctor, la herida no se le hizo cierre primario. No fue descrito el cierre primario de la herida, no. Yo sé que ya con la colostomía NASA, pues no es necesario hacerlo. Sin embargo, hay una publicación reciente en Disease of Colon and Rectum de Lee y colaboradores del 2019 de trauma de recto y ano, que recomiendan que pues, si usted la ve y es de fácil absceso anatómico, pues es mejor suturarla, ¿sí? Igual eso no le va a quitar la colostomía NASA, claramente, pero pues si es de fácil acceso como este es un recto superior, pues ellos recomiendan repararla, un reparo primario. Gracias. Sí, doctor. Tengo varias dudas en los hallazgos de la primera intervención. Cuando hablan de esa herida de recto a 8 centímetros, me imagino que fue una vez que aperturaron la reflexión, pudieron constatar la lesión. ¿En qué lado estaba? ¿Estaba hacia anterior, hacia lateral, posterior? O si estaba cercana al otro orificio que encontraron en la segunda intervención. O sea, esta es una lesión, en la segunda intervención, esta lesión que encuentran es una lesión desapercibida, obviamente, pero está cercana a la otra lesión que encontraron en la primera cirugía. Bueno, la primera lesión se encontraba anterolateral derecha. Ok. Y la que se identificó en la segunda cirugía se encontraba posterolateral izquierda. Okay. Eso fue. Esto habla... Sí, en efecto. Parecía que fueran las lesiones fueran en espejo, pues de donde entró y salió probablemente el proyectil. Sin embargo, en la primera cirugía, la incisión o la herida del lado izquierdo pasó completamente desapercibida. Bueno, obviamente esto habla de las controversias que se ha planteado siempre en el trauma de recto, y creo que es una de las dudas que se han reflejado en el chat de todos los que están participando y los que están viendo
la discusión. Y es que obviamente se habla de que debe hacerse la reparación primaria si tú puedes ver la lesión, si es accesible, de igual manera, a pesar de que tú hagas la colostomía. Creo que es una de los errores que probablemente se cometió en la primera cirugía. De igual manera, aparte de eso, se planteó otra cosa dentro del quirófano, por X razón no se realizó en esa primera cirugía cuando encuentran esos hallazgos. No, doctora, no se planteó más nada que lo que se realizó en la primera cirugía. El doctor Varillaro tiene una intervención, por favor, doctor. Su Doctor, micrófono, Guillermo. micrófono activo. Doctor Guillermo, su micrófono. Sí, gracias. No, quería decir que ante todo celebraba que hubiesen traído un caso complejo, controvertido como este. Estos son los casos que más experiencias le dejan a todos, no solamente a los que participaron, sino a los que después revisan la cuestión. Y aparte son casos que permiten revisar todos los temas que tienen que ver con este tipo de lesiones y que, bueno, a pesar del paso de los años y de los trabajos, todavía hoy siguen creando controversias. Volviendo un poco para atrás, quería mencionar que, bueno, siempre las heridas en el glúteo hay que considerar, hasta que se demuestre lo contrario, una penetración abdominal. No hay que pensar solamente, por supuesto, una lesión de partes blandas. Y por supuesto que depende de los lugares donde se esté trabajando, la infraestructura. Si de pronto uno tuviese la posibilidad de hacer una tomografía, como bien decían anteriormente otros panelistas, una tomografía con triple contraste, son sin duda lo que mejor panorama nos da a nosotros para ir a quirófano con una lesión transfixiante pelviana. Siempre utilizamos en estos casos el contraste por recto, cuando hay una herida de arma de fuego que sospechamos que atravesó la pelvis, y con una sonda Foley, colocamos una sonda Foley a nivel anal, e inflamos el balón, que lo impactamos contra el esfínter, y utilizamos contraste hidrosoluble, y eso nos ha dado igual o más rédito que hacer una rectoscopía para poder ver si hay lesiones. Por supuesto que la tomografía después también muestra la presencia de gas extraluminal, la extravasación de contraste, eso dentro de los estudios preoperatorios. Pero bueno, puede ocurrir que uno no tenga tomografía, y en ese caso tenga que valerse de la ecografía, del lavado peritoneal, de otros métodos obviamente más minimalistas, pero que de pronto pueden ayudar a tomar la decisión de una cirugía. Con respecto después a la cirugía en sí, bueno, uno de los principios fundamentales que uno siempre persigue en estas lesiones donde hay una perforación por arma de fuego de una víscera hueca es buscar un número par de orificios, ¿no es cierto? Si uno ve un solo orificio, siempre se genera la duda de que puede haber otro, y si hay tres, uno tiene que buscar el cuarto. Entonces, bueno, esa es una cuestión que siempre influye en estos casos en los cuales uno trata de descartar al máximo la posibilidad de lesiones desapercibidas. Después, bueno, no quiero profundizar mucho porque seguramente ahora se va a hablar más a fondo sobre el tema del traumatismo de recto con respecto a los cambios que ha habido con respecto a su manejo. Así que dejo que sigan con otras preguntas o con la presentación. Gracias, doctor, por su intervención. Hay una pregunta para Héctor. Héctor, ¿en la primera cirugía o en la segunda cirugía dejaron algún drenaje perirectal? No, doctor, no se dejó ningún tipo de drenaje en la primera cirugía ni en la segunda. Aquí el paciente, luego de presentar un cierre diferido que a las 72 horas se plantea nuevamente llevar a sala de cirugía, podemos evidenciar que el paciente tiene la presencia de un edema escrotal que sugerimos que es la colección nuevamente de algún tipo de secreción, y se decide llevar a cirugía para una realización de un lavado y exploración nuevamente. Como vemos aquí la imagen de cómo se encuentra la cavidad nuevamente de ser explorada, y podemos plantear que en la tercera cirugía tenemos como hallazgo positivo de 1500 cc aproximadamente de líquido libre en cavidad, una contaminación severa de la cavidad, múltiple acceso y fibrina interasa, la fascitis necrotizante en los espacios prevesicales y las paredes laterales, y 50 cc aproximadamente de líquido purulento en las bolsas escrotales. Tenemos como un diagnóstico postoperatorio, una laparotomía exploradora, una necrectomía en pared abdominal, colocación de drenaje presacro y la colocación de drenaje en las bolsas escrotales. El paciente continúa siendo con un cierre diferido de la pared abdominal. ¿El doctor Varillaro tiene alguna pregunta? No, quizá volviendo un poco para atrás, de lo relacionado con el manejo de las lesiones de recto, bueno, coincido con lo que anteriormente varios de los panelistas y de los participantes han mencionado con respecto a que si uno tiene acceso a la lesión de recto extraperitoneal, aprovechar para suturarla.
Eso es factible cuando está ubicada en el recto superior, porque uno siempre abre el peritoneo en los casos de hematomas retroperitoneales penetrantes. Todos los hematomas, como en este caso en zona 3, penetrantes, los abrimos. Queremos ver si hay una lesión de recto, queremos ver si hay una lesión de uréter, de vejiga extraperitoneal. Por esos motivos, bueno, siempre abrimos el peritoneo, y si uno de pronto se encuentra con la lesión, por supuesto que es una buena oportunidad, hay que hacerlo, de suturarla, de bridar y suturar. Y en el otro extremo, el recto inferior también puede ser accesible para la sutura, lesiones más bajas, cuando se puede acceder por vía endoanal. Siempre estos pacientes los colocamos en posición de litotomía para que trabajen dos equipos, y bueno, en ese caso por supuesto que también hacemos la sutura de recto. Puede haber situaciones en las cuales hay lesiones múltiples, como en estos casos, que tenía varias heridas de arma de fuego, o que la lesión sospechemos, porque hay sangre en el tacto rectal por la trayectoria del proyectil, que puede haber una lesión en el recto medio y en ese caso no estar accesible para la sutura. Y en esos casos, por supuesto, que uno, esas lesiones que no se pueden suturar, son las lesiones en las cuales uno extrema los recaudos, y de pronto las conductas que aquí se tomaron en la segunda y la tercera intervención, uno habitualmente las hace en la primera intervención, que es el hecho de utilizar, aparte de la colostomía, el lavado del muñón, y hacer el drenaje que no lo hacemos presacro, sino que lo hacemos perineal. Con respecto al lavado, bueno, esto seguramente todos ustedes muchos conocen, que el manejo del traumatismo de recto ha cambiado en las últimas décadas a lo que era la experiencia en la década del 70, de la guerra de Vietnam, ese trabajo Príncipe, ese trabajo inicial de Lavenson y Cohen, donde implantan el dogma de los 3 o 4 pilares, ¿no es cierto?, para este tipo de manejo de lesiones, que sería la colostomía, el lavado rectal distal, el drenaje presacro, y dejando como optativo la sutura si está accesible. Después, la práctica civil encontró lesiones más leves, de menor contaminación, menos destructivas, y se empezó a imponer justamente la conducta de que, si bien la colostomía persistía, el lavado rectal y el drenaje presacro no eran imprescindibles. La realidad es que realmente la experiencia que nosotros hemos tenido, incluso en la práctica civil, donde uno ve fracturas de pelvis con lesiones importantes de recto o heridas de arma de fuego múltiples, que pueden no ser armas de guerra, pero a veces pueden ser proyectiles de alto calibre, realmente cada vez que alguien manejando a estos pacientes se salía un poco del protocolo original, que siempre habíamos manejado de los 3 o 4 pilares, siempre había en un porcentaje importante complicaciones. Fundamentalmente este tipo de complicaciones infecciosas, con abscesos, con sepsis recurrente en la pelvis, por lo cual yo les diría que la mayoría de las veces nosotros utilizamos el lavado rectal y el drenaje perineal en forma sistemática, porque bueno, es algo que no nos lleva mucho más tiempo operatorio y realmente vemos menos complicaciones. Es un trabajo que presentamos en Brasil, en la revista de archivos de cirugía digestiva en el año 2008, justamente mostramos 2 grupos de pacientes, uno el grupo clásico, y otro con los 3 o 4 pilares, y otro un grupo que, debido a que no se había protocolizado en nuestro hospital totalmente este manejo, habían comenzado a ser manejados con 1 o 2 pilares menos, y realmente notamos un aumento, no de la mortalidad, pero sí de la morbilidad, con mayor cantidad de complicaciones infecciosas, mayor incidencia de reoperaciones y una estadía intrahospitalaria más prolongada cuando faltaban algunos de los pilares. Yo quiero decirles brevemente, no quiero quitarle más tiempo para que conocer la opinión de los demás, quiero decir brevemente 2 cuestiones relacionadas con el lavado rectal distal y con lo que tiene que ver con el drenaje presacro. 2 cuestiones que a nosotros nos facilitaron mucho este tipo de gestos, que mucha gente los ha abandonado porque los consideran como engorrosos o como que llevan tiempo. Lo del lavado rectal lo hacemos con una sonda Foley a través de la colostomía en asa. Siempre hacemos colostomía en asa, que realmente con un buen espolón, poniendo una o 2 varillas, justamente eso nos permite defuncionalizar muy bien el cabo distal. Ahí colocamos una sonda Foley nuevamente y lavamos el muñón distal. Para que este lavado sea efectivo es importante que alguien que está ubicado entre las piernas del paciente, en la posición de litotomía, haga una dilatación justamente anal, bidigital, de forma tal de que ese efluente de suero pase fácilmente hacia el ano y no refluya hacia los costados donde pueden estar las perforaciones que posiblemente no hayas podido suturar. Y lo otro que quiero decirles muy importante, que a nosotros realmente nos facilitó mucho, es la modificación que hicimos del drenaje presacro, pero en realidad no lo hicimos nosotros, sino que seguimos a Vicente de Sanso, proctólogo de larga trayectoria en nuestro país, el cual ya en la década del 70 había descrito que mejor o de menos morbilidad que el drenaje presacro era hacer 2 incisiones laterales accediendo a ambas fosas isquiorrectales. No una incisión única a nivel del presacro, porque eso es cruento, es sangrante y aparte produce una ruptura de ese rafe con una inestabilidad del aparato esfinteriano, y lo reemplazó por 2 incisiones transversas ubicadas en ambas fosas isquiorrectales,
a través de las cuales se accedía fácilmente a toda la zona perirectal. Eso es algo que se puede hacer fácilmente, es mucho más rápido y menos cruento que hacer el abordaje presacro, y el hecho de que se facilite esta maniobra de pronto hace que la gente la haga con más frecuencia, y bueno, cuando hay una lesión rectal que no hemos podido suturar, realmente esto ayuda a prevenir la sepsis pelviana. Perdón por el tiempo, quería un poco transmitirle esa experiencia. Vamos a continuar aquí. Estas son las siguientes imágenes del paciente que luego que se mantiene con un cierre diferido, a las 72 horas se decide llevar nuevamente a sala de cirugía para hacerle una valoración nuevamente, donde encontramos aquí en la imagen 2 la presencia de secreciones y tenemos como hallazgo de una cuarta purulenta en espacio prevesical, disminuyendo la cantidad comparada con las otras intervenciones anteriores. Una contaminación severa de la cavidad que se mantiene, abundante fibrina interasa, la fascitis necrotizante en el espacio prevesical y paredes laterales, y una colostomía y fístula mucosa desinserta. Característica de este paciente fue que durante la intervención el paciente se presentó hipotenso y taquicárdico y se consideró un cierre diferido con bolsa de Bogotá, teniendo como diagnóstico quirúrgico una laparotomía exploradora, la reconfección de la colostomía más cierre del cabo distal, necrectomía en pared abdominal, cierre diferido con bolsa de Bogotá, y en estos momentos el paciente se traslada a sala de terapia intensiva. Doctor Variado, ¿quiere hacer una intervención? No, perdón, creo que ha quedado la mano levantada de antes. Ok, perfecto. Continúa, Héctor. Una vez que el paciente traslada en sala de terapia intensiva, aquí vemos las imágenes de cómo se queda el paciente luego de eso. ¿Qué se procede a hacer? Un cierre localizado de la pared. A las 72 horas de que el paciente presenta una bolsa de Bogotá, decidimos llevarlo nuevamente a la sala de cirugía, donde encontramos los hallazgos de una quinta intervención quirúrgica, donde solamente tenemos como positivo 100 cc aproximadamente de líquido purulento libre en cavidad, escasa fibrina interasa, colostomía y cabo distal interno. Donde tenemos como diagnóstico postoperatorio una laparotomía exploradora, lavado de cavidad, cierre parcial de pared abdominal, y continuamos con la colocación de la bolsa de Bogotá. Continuando con esto, el paciente es llevado a cirugía en una sexta oportunidad para lavado de cavidad y cierre definitivo de la pared abdominal. Permanece hospitalizado por 45 días y presenta colección abdominal que se trata de manera médicamente, y se egresa por mejoría clínica en buenas condiciones generales con control por consulta externa. Último control por consulta externa hace 14 días actualmente en espera de restitución del tránsito intestinal. Muchísimas gracias, Héctor. Excelente presentación. Como podemos observar acá, bueno, un caso bastante complejo que posiblemente desde el primer momento o en la primera cirugía quizás se tomó a la ligera y quizás no se hicieron muchas cosas que se debían haber hecho desde el primer momento y que se han discutido acá con los conferencistas y con los panelistas, por supuesto. Ahora, me gustaría, haciendo un pequeño recuento del caso, me gustaría hacer algunas preguntas para el panel, para los panelistas, por favor, y conocer la opinión que ustedes tengan con respecto a estas preguntas en particular desde el primer momento, desde la primera cirugía. Ahora, con ese hallazgo, en la primera cirugía, por supuesto, del orificio, ¿ustedes hubiesen intentado cerrar el orificio que se encontró? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿plantearían ustedes haber hecho un lavado de cabo distal, por supuesto, o un drenaje presacro desde el primer momento, antes, por supuesto, de que ocurriera la catástrofe abdominal que tuvimos posteriormente? Y finalmente, de no haber podido reparar los orificios, de no haber hecho un lavado de cabo distal o un drenaje presacro,
¿habrían ustedes, por supuesto, drenado esa cavidad pélvica, aunque fuera de forma con un drenaje convencional por vía abdominal, para evitar, por supuesto, que se hiciera alguna colección intraabdominal, como ocurrió en las cirugías posteriores? Dejo estas 3 preguntas abiertas a los panelistas. Por favor, cualquiera de ustedes que desee conversar, darnos su opinión al respecto, y preferiblemente que a todos lo den y nos dejen conocer sus puntos de vista, por favor. Bueno, obviamente después, en retrospectiva es mucho más fácil siempre solucionar los casos clínicos. Sin embargo, debemos de partir de la premisa de que estamos en hospitales que carecen de muchos métodos diagnósticos y en muchos casos hasta de tratamiento, hasta intraoperatorios. Generalmente el trauma de recto, como ya mencionó el doctor Guillermo, ha variado durante muchos años. Todas las literaturas hablan de la controversia porque hablan de las lesiones militares, que son de alta potencia, altamente destructivas. Las lesiones civiles son de baja potencia y se supone que son menos destructivas y por ende también han surgido estrategias de tratamiento diferentes. Han dado paso a un desuso del drenaje presacro por ya las lesiones que se pueden producir a nivel esfinteriano, también el lavado distal. También muchas escuelas y muchos estudios ya también prácticamente no reportan mayor beneficio. Sin embargo, ubicándonos en un paciente, individualizando al paciente, generalmente tenemos que potenciar todas nuestras estrategias y más cuando nos encontramos en instituciones que carecen de un manejo completo desde el punto de vista de tratamiento, pues. El paciente, obviamente, en la primera cirugía es normativo que se repare, la lesión sí se puede visualizar. En este caso me parece que más que la lesión que se pudo ver, también hubo una lesión desapercibida y eso complicó aún más la situación. Estoy de acuerdo que en la primera cirugía se hubiesen aplicado las 4D o por lo menos se hubiese hecho un lavado distal. Para eso el paciente debía haberse colocado en una posición adecuada tanto para una reevaluación como para un lavado. Y ya posteriormente en la segunda cirugía obviamente había que afianzar y establecer totalmente los drenajes para que de alguna u otra manera existiera el control de esa contaminación y así evitar las sepsis pélvicas que se produjo en el paciente, que llevó obviamente a esas complicaciones catastróficas. Esto, como mencionó ya nuestros panelistas, es muy fácil decirlo después, pero nos queda de una experiencia prácticamente negativa porque es un paciente, pero nos sirve de experiencia de que lamentablemente no podemos ser tan rígidos al momento de una cirugía, tenemos que ser un poco más flexibles y a pesar de que los papers y todas las innovaciones nos digan no se debe usar o sí, en las diferentes escuelas, lo más importante es individualizar nuestro paciente y nuestra institución. En la actualidad, hasta se han planteado las reparaciones por TAMIs en aquellos pacientes que están estables, en aquellos pacientes que se les realizó una tomografía, pero son pacientes que podemos ver que se han estudiado, que hay esa oportunidad. Nosotros, cuando carecemos y estamos en esas instituciones que prácticamente no hay nada, que estamos nosotros contra el paciente, allí es el momento en que tenemos que tomar en cuenta y, como ya mencioné, potenciar todas nuestras estrategias y de tal manera de reducir al máximo las posibles complicaciones. Bueno, eso más o menos era lo que yo les quería comentar del caso y de la experiencia que uno puede tener. Gracias. Muchas gracias, doctora Yulimar. El doctor Cabrera quiere expresar su opinión. Doctor, adelante. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Varillaro y la doctora Briceño, que pues, la evidencia nueva y reciente, es importante saber que sobre el lavado distal y el drenaje presacro, pues primero que todo, ni siquiera es nueva ni reciente, son los consensos de expertos en las guías de la East Trauma Association de los Estados Unidos y la AST, que lamentablemente se basan en series de casos y más que todo para el lavado distal, que no hay estudios clínicos aleatorizados controlados y un solo estudio clínico aleatorizado controlado para el drenaje peresacro, pero que solamente tenía 48 pacientes, ¿sí? Entonces,
pues ahí creo que ahí entra lo que dice, clarísimo lo que dice el doctor Variario y la doctora Briceño, que es muy importante la medicina basada en la evidencia, aplicarla también basada en sus recursos y en su población local, ¿cierto? Porque lo contrario, pues usted va a terminar cometiendo, retardando tratamientos o generando mortalidad aumentada a sus pacientes, esperando, por ejemplo, lo que yo recomendé y lo que dijo también el doctor Variar en un paciente hemodinámicamente estable sin irritación peritoneal, un TAC de triple contraste, ¿cierto? Donde no lo hay. Por ejemplo, en Colombia aquí cuando no hay eso, uno genera una remisión para que lo lleven a otro sitio, pero eso puede tardar 3, 6 horas, a veces 3 días, ¿cierto? Entonces, claramente, pues hay que aplicar la medicina basada en la evidencia, pero contrastándola con los recursos y la realidad de su institución. Saber, como dice la doctora Briceño, si de pronto haberle cerrado la lesión primaria hubiera cambiado el desenlace clínico de esta sepsis de orina intraabdominal, una peritonitis terciaria con una facitis necrotizante y gangrena de Fournier, pues es ya definitivamente imposible, pero creo que el manejo que se hizo para mí fue el adecuado y fue un manejo basado en lo que en el momento y en los recursos con los que se contaban al momento de la llegada del paciente, pero creo que sí, de pronto el cierre primario nos hubiera podido modificar algo y pues nada, definitivamente hay que siempre mirar con lupa la evidencia, porque a veces pasa esto, que usted ve una recomendación en unas guías, pero cuando usted la contrasta y ve en qué están basadas esas recomendaciones, pues no hay ni siquiera ningún tipo de poder estadístico que le sustente una conducta clara para dejar un tratamiento como en este caso, las 4 Ds de los pilares del manejo del trauma no rectal y perianal. Muchas gracias. Doctor Cabrera, ¿me escucha? Sí, señor. Doctor, disculpe, ya la doctora Briceño nos dejó en claro, nos comentaba que ella, por supuesto, hubiese realizado, al igual que se hizo en la primera cirugía, la derivación, planteó la realización del lavado del cabo distal, aunque no consideró como tal definitivo la realización, por ejemplo, del drenaje presacro. De estas indicaciones, ¿usted cuáles hubiese realizado durante la primera cirugía en su consideración? Yo le hubiera hecho claramente la colostomía NASA derivativa y le hubiera hecho el cierre primario, ¿sí? El cierre primario me hubiera evitado la necesidad de hacer el lavado distal, ¿cierto? Y también haberle dejado un drenaje presacro porque ya no habría nada que drenar, ¿sí? En mi concepto, y así es como manejamos nosotros los traumas de recto aquí extraperitoneal en los hospitales de trauma en Bogotá, donde yo trabajo y he trabajado. Pero como te digo, o sea, ya realmente en retrospectiva es mucho más fácil, sí. Pero perfecto, me parece una cosa muy importante resaltar lo que dice el doctor Varillaro, y es que yo, por ejemplo, he hecho 2 lados distales y me parece muy clave, eso no lo había tenido en cuenta, lo que dice el doctor Varillaro, que claramente tiene más experiencia, y es esa dilatación del esfínter anal por otro cirujano ayudante para que la presión no se aumente dentro de la luz rectal y no se terminen abriendo más las lesiones o la materia fecal que está distal residual se vaya hacia ese mesorrecto y termine generando después catástrofes como esta. Profe, muchas gracias. Ahí ya lo tengo anotado para la próxima. Muchas gracias. Se aprende todos los días. Doctor, muchísimas gracias por su intervención, doctor. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la derivación y la reparación primaria si es posible para tratar de disminuir la probabilidad de hacer un lavado distal y colocar un drenaje presacro? Excelente. Doctor Varillaro, disculpe, la doctora Yulimar Briceño creo que quiere hacer una intervención con respecto a lo que yo mencioné con el doctor Cabrera. Vamos a darle el paso un momento a ella y luego estoy con usted. ¿Le parece bien? Gracias, doctor. Doctora Yulimar. Disculpe, Adrián, la mano quedó levantada, pero no, okay. Me pasó lo mismo. Igual el doctor Guillermo tiene la mano levantadita, pero no, estoy de acuerdo totalmente con el doctor Cabrera. Perfecto, entonces, perfecto. Doctor Varillaro, entonces usted tiene la palabra, adelante. Sí, gracias. No, bueno, siempre por eso vuelvo a agradecer que hayan presentado este caso, que realmente da para hablar mucho más que algún caso que de pronto hubiera sido, por así decirlo, más sencillo, más expeditivo y el paciente hubiese evolucionado más rápidamente. Y estos casos son los que realmente más experiencia dejan y por eso hay que agradecer realmente el hecho de que lo hayan compartido. El doctor Latif, ahí en el chat,
mencionaba también otro detalle técnico importante, que es que estos pacientes siempre operarlos en posición de litotomía. Si tiene uno la posibilidad de trabajar con un compañero que esté justamente con ese acceso perineal, por supuesto que esto agiliza los tiempos operatorios, así que esa posición siempre la adoptamos cuando está la sospecha de un trayecto transpelviano. Y bueno, yo creo que este caso tuvo una cosa importante en el inicio, que no estaba clara la indicación operatoria, no habían podido hacer una tomografía justamente para poder saber el trayecto de los proyectiles, y sin embargo tuvieron un pensamiento agresivo y decidieron explorarlo al paciente. Realmente ese fue un muy buen comienzo, porque encuentran una lesión que, si el paciente hubiera sido manejado en forma no operatoria, se hubiese manifestado más tardíamente con un cuadro de sepsis que a veces que es fulminante. El paciente después es operado, pero lamentablemente lo perdemos, así que realmente el comienzo realmente fue agresivo en el sentido de ir a buscar lesiones. Yo creo que después, de modo intraoperatorio, muchas veces se plantea, cuando se está explorando la pelvis, que los pacientes a veces tienen hematomas que hace que sea engorroso realmente la revisión. Uno abre el peritoneo, pero cuando empieza a profundizar en la pelvis, que es un embudo, es un cono, ¿no es cierto? Más en el hombre, se empieza a encontrar con dificultades para reconocer los elementos, uno puede dañar nervios, tiene mucha morbilidad esa exploración, por lo cual es muy difícil explorar el recto medio. Las lesiones que más hemos reparado han sido las que uno se encuentra inmediatamente debajo del peritoneo, inmediatamente debajo de la plica, de la reflexión peritoneal, pero ya más profundamente en la pelvis se hace difícil. Si uno encuentra un orificio, por supuesto, como dice el doctor Cabrera, está perfecto suturarlo, y a veces ocurre que uno encuentra un orificio, lo sutura, pero como es una víscera hueca, es un tubo, uno no puede descartar, o se hace difícil descartar si esa bala es algo tangencial o si hay una lesión justamente en el lado opuesto, y esa puede ser otra indicación cuando uno tiene la incertidumbre de que haya un segundo o un tercer orificio. Esa puede ser una indicación justamente para hacer no solamente la colostomía, sino el lavado rectal y el drenaje perineal. Eso de pronto es una indicación más, ¿no? Cuando uno realmente tiene dudas con respecto al número de orificios, o la exploración se torna difícil porque hay un hematoma en la pelvis y, bueno, tiene mucha morbilidad cuando uno mismo puede provocar más sangrado cuando progresa con la disección. Este paciente aparte tenía un tracto rectal que no tenía sangre, si no recuerdo mal, al inicio, o sea que realmente también era engañoso desde ese punto de vista. Es un paciente que podría haber sido expectado en otro sitio donde no hubiese imágenes tampoco, así que valoro que se haya sido intervenido inicialmente. Después, bueno, claro, cuando se escapa un poco del control el foco pelviano de sepsis, empieza a haber colecciones en sitios alejados, o incluso extracavitarios, como es la bolsa escrotal. Eso lo hemos visto gangrena de Fournier, a veces por trauma y a veces inclusive por filtraciones de anastomosis bajas, en pacientes que han sido operados por un cáncer, ¿no es cierto?, de recto. Eso lo hemos visto también. Entonces es un sitio al cual a veces justamente las vías de diseminación de la infección llegan. Pero bueno, un poco tratando de prevenir eso, es la conducta que nosotros al menos hemos tomado, quizá más agresiva que lo que uno lee en la bibliografía, que lo que ustedes pueden leer, pero tenemos que remitirnos realmente a resultados un poco mejores, al menos en nuestra serie, y realmente a un poco más de tranquilidad hacia nosotros cuando ante dudas, ante un orificio que no pudimos encontrar, ante un orificio que sospechamos que está pero no lo vimos, o suturas incluso en pacientes que tenían varias horas de evolución donde la pared del recto no es buena. En esos casos realmente nos fuimos más tranquilos habiendo hecho el lavado rectal y el drenaje perineal, que como yo les contaba con esos detalles técnicos que nos dieron resultado, se ha tornado más sencillo para hacerlo, y quizá eso explique que alguna gente no lo haga porque puede resultar reengorroso o consideren que de pronto puede ser infructuosa la realización. Nosotros realmente el lavado con la dilatación anal simultánea y el drenaje perineal hecho pero bilateral a ambos lados, realmente nos resultó muy sencillo. Una cosa que no dije del drenaje perineal bilateral es que uno introduce los dedos en las fosas isquiorrectales, e inclusive realmente para asegurarnos que estamos drenando todos los espacios, con el dedo suavemente perforamos el músculo elevador, los músculos elevadores, músculo fino, chato, que se puede perforar, y de esa forma el drenaje que después deja colocado, drenajes perforados que uno deja colocado en la zona de ambas fosas isquiorrectales, hace llegar el extremo por encima del espacio del elevador. Es lo que se llama el espacio pelvis subperitoneal, o sea, inmediatamente por debajo del peritoneo. Entonces, bueno, eso es una forma más para tratar de, obviamente, de dejar drenada toda esta zona. Más que nada para comentar esos detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Varillaro. Excelente, por supuesto, la participación de nuestros panelistas. Hemos aprendido muchísimas cosas con respecto a esto y creo que todos están de acuerdo, por supuesto, con la derivación, la reparación primaria de la lesión de ser posible y un posible, en todo caso, lavado del cabo distal si es necesario, pero
creo que todos están de acuerdo en que, por ejemplo, el drenaje presacro lo podríamos, como decir, aguantar para una segunda oportunidad si llegase a ser necesario. Ya el doctor Varillaro nos está explicando que, bueno, hacen unas incisiones hacia los espacios isquiorrectales. Yo particularmente no lo conocía, pero puede ser una excelente opción y disminuimos mucho la morbilidad al abordar ese espacio presacro. Adicionalmente, por acá en las preguntas en el chat, tengo que hacer un comentario importante del doctor Latif, que esto nadie lo ha mencionado, pero el doctor Latif indicó que sería, por supuesto, tomar en cuenta la posición del paciente a la hora de la cirugía y tratar, por supuesto, llevar a ese paciente en una posición de litotomía o semilitotomía de manera que permita, por ejemplo, dilatar el canal anal si vamos a hacer un lavado de cabo distal, ¿no? Como comentó el doctor Varillaro. Adicionalmente, el doctor está, por supuesto, de acuerdo con el cierre de la herida, si es técnicamente posible, el lavado del muñón y drenajes transperineales. Excelente la participación de los doctores. Ahora, a partir de este momento, voy a dejarlos con el doctor Christopher Varela, quien tiene unas recomendaciones generales y unas acotaciones en función a todo lo que hemos comentado a lo largo de la discusión del caso clínico y que yo creo que ya ha quedado bastante en claro con respecto a las conductas que la mayoría tenemos acá disponibles para el manejo de estos pacientes. Le doy el paso en este momento al doctor Christopher Varela con su participación, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, doctor Varela, todo bien, perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un placer estar acá, sobre todo para hacer comentarios finales sobre un tema que ya se discutió bastante y que ya se aclararon o ya se pusieron sobre la mesa muchísimos puntos importantes sobre el manejo. El trauma de recto extraperitoneal, como bien decía la doctora Briceño y el doctor Varillaro, siempre ha sido una controversia y siempre es tema de discusión tanto para cirujanos de trauma como para coloproctólogos, porque cada manejo o cada cosa que podamos hacer debe ser muy ajustada a cada paciente que presentemos. Ahora, me planteé estas preguntas que afortunadamente coinciden con lo que se ha ido discutiendo durante toda esta noche y creo que son las tres cosas que hay que aclarar acerca de este caso, de este paciente, y es primero la pregunta de si un tacto rectal negativo para sangre nos excluye el diagnóstico de una lesión de recto, porque si bien recordamos este paciente no tenía ninguna alteración al momento de su valoración primaria cuando ingresa a la unidad de politrauma. También si debería explorarse o repararse una lesión de recto extraperitoneal que hayamos encontrado durante una laparotomía exploradora. Y finalmente, la gran pregunta en cuanto al trauma de recto extraperitoneal, si debe realizarse la derivación fecal, el drenaje presacro y el lavado del cabo distal para disminuir la incidencia de complicaciones. Nuestro dogma de las 3 o 4D a la hora de manejar un trauma de recto extraperitoneal. Pero antes de entrar en esto, me gustaría ilustrar un poco por qué es tan controversial el recto extraperitoneal, y esto nos va a aclarar un poco por qué ocurrieron estas complicaciones en este paciente. Si vemos esta imagen, vemos que el recto tiene nuestro espacio pararectal y se puede comunicar en lo que vemos en color azul con los espacios presacros, los espacios pararectales, y anteriormente puede comunicarse hacia el espacio prevesical. Estos espacios extraperitoneales tienen comunicación también con los espacios retroperitoneales, llegando incluso hasta la región pararrenal, y si nos vamos un poco más arriba,
todo este retroperitoneo, como bien sabemos, tiene relación entonces con el duodeno y con la porción inferior de las cúpulas diafragmáticas. Entonces, cualquier contaminación que nosotros creamos que está contenida en el espacio extraperitoneal, también tiene múltiples vías de diseminación a través de estos tejidos laxos e incluso en la parte anterior, una vez haya llegado al espacio prevesical, a través del canal inguinal puede contaminar nuestro perineo anterior, como este paciente presentó la contaminación de las bolsas escrotales. Entonces, todos estos espacios son muy sensibles de infectarse y de afectarse si tenemos un foco de contaminación que no está controlado en los espacios pararrectales. Ahora, ¿por qué la palabra pararrectal? Porque si bien sabemos, vemos acá en la imagen de la izquierda, este es un paciente al cual se le realizó, un cadáver al cual se le realizó una lesión de recto extraperitoneal y se instiló en la lesión una tinción azul. Entonces, si vemos hacia la izquierda, no hay contaminación como tal hacia el espacio isquiorrectal, pero a través del espacio perirrectal y pararrectal derecho, la contaminación se disemina a través de todo el espacio prevesical e incluso sale hacia el canal inguinal si vemos en la parte superior derecha de la primera imagen. E incluso hacia la parte abdominal, retroperitonealmente, tiene relación con toda la cavidad y con el espacio prerrenal. Entonces queda demostrado que una lesión que se haga en el recto extraperitoneal más bien tiene muchísimos lugares a los cuales difundirse y contaminar, y nos puede complicar, nos puede agravar el estado del paciente en una infección que no esté controlada. ¿Por qué decir espacio pararrectal y no perirrectal? Porque este mismo estudio demostró que el espacio perirrectal, es decir, lo que se encuentra envuelto por la fascia mesorrectal o dentro de nuestro mesorrecto, pudiera no extenderse de esta forma, que es lo que nos explica cuando nos vamos a hacer otro tipo de patologías infecciosas o tumorales, porque la contaminación no es tan severa como un trauma en el cual si hay disrupción de la fascia mesorrectal, si hay disrupción de los espacios mesorrectales y hay mayor contaminación de nuestros espacios pélvicos extraperitoneales. Ahora, ¿es útil o fue útil haber hecho ese tacto rectal? Pues el tacto rectal tiene una sensibilidad relativamente alta para rectorragia, pero a pesar de que haya una sensibilidad para esto, la especificidad es muy baja para la perforación de recto e incluso para diagnosticar hipotonía de los esfínteres, por muy entrenado que sea el dedo del cirujano que esté haciendo el tacto. Y es por eso que este es uno de los artículos más controversiales en cuanto a las razones para omitir el tacto rectal, porque realmente no ofrece información adicional a la hora de evaluar un paciente politraumatizado, bien sea en la valoración primaria o en la valoración secundaria. Un tacto rectal negativo en menos del 11% cambia la conducta terapéutica, y yo creo que todos los cirujanos que están conectados pueden estar de acuerdo con esto. Cuando tienes la sospecha o los signos clínicos del paciente, un traumatismo transpélvico, o el paciente tiene altos signos de sospecha de que hay una lesión de recto, el hecho de que el tacto esté normal no te va a cambiar la necesidad de realizar estudios adicionales o de por lo menos considerar alguna exploración adicional. Y el otro problema es que generalmente es un inexperto el que realiza el tacto, y estos falsos positivos pueden llevar a estudios innecesarios y a prolongación de la hospitalización del paciente. Entonces, como planteaba la doctora Yulimar cuando se presentó el caso al inicio, la clínica del paciente es mandatoria y es importante tener en cuenta cuáles son los exámenes adicionales que podemos hacer, sobre todo cuando estamos en la presencia de un paciente estable. Ahora, a la hora de hablar de las 3D, vamos a entrar acá con esta es la revisión más grande que se ha hecho acerca de trauma de recto extraperitoneal. Está publicada por la Asociación Americana para Cirugía de Trauma del Este, y ellos revisaron 306 artículos desde 1900 hasta el 2014. Aquí pudieron establecer una serie de recomendaciones en cuanto a la derivación fecal, el lavado presacro, el lavado del cabo distal y la debridación.
Y este artículo ha ido repercutiendo desde que fue publicado en el 2016 en recomendaciones también por la Sociedad Americana de Trauma, la Sociedad Americana de Trauma del Oeste, y en el 2018 por la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales. Todos están más o menos en sintonía con estas mismas conclusiones y me parecen bastante importantes, donde dicen que en la derivación fecal en pacientes que tengan lesiones no destructivas y penetrantes es el único caso no destructiva en el que se puede considerar no hacerla. Sin embargo, si nos vamos a la estadística, en un paciente en el cual se haga una derivación, la tasa de mortalidad y de infección es muchísimo más baja. Entonces, la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, no desde el punto de vista de los cirujanos de trauma, sino desde el punto de vista de los coloproctólogos, recomienda como mandatoria hacer una derivación fecal cuando presentamos una lesión o cuando nos encontramos frente a una lesión de recto extraperitoneal. Hay un solo trabajo que es bastante famoso porque este trabajo presentó 14 pacientes con lesión de recto extraperitoneal en los cuales no realizaron derivación fecal y eran porque eran lesiones no destructivas. Y me parece bastante interesante y es bastante comentado porque es el que cambia el porcentaje de complicaciones o infecciones en pacientes a los cuales no se le hizo una derivación, pero tiene unos criterios bastante específicos que tienen que ser lesiones no destructivas en pacientes que estén hemodinámicamente estables, y realmente no es que no hicieron nada, sino que es que el paciente se manejó por lo menos con 24 horas de antibióticos y dieta de líquidos claros y enema de bario a los 7 días. Dieta de líquidos claros durante 7 días y un enema de bario. Sin eso el paciente no egresaba de su hospitalización y lograron manejar solamente 14 pacientes, pero de una forma bastante exitosa. Y nos vuelve a poner el manejo del trauma de recto extraperitoneal como controversial. Es decir, tiene que ser muy bien ajustado. Si nos encontramos con un paciente que se pueda manejar de una forma distinta, es la experiencia del cirujano la que debe dictar qué es lo que debemos hacer. Ahora, debemos hacer drenaje presacro. El drenaje presacro fue muy popular en la década de los 70, en la guerra de Vietnam, y es donde también se publicó el trabajo que nos comentaba el doctor Varillaro, del doctor De Sanso, de este drenaje pararectal, es en 1977, donde se publica esta variación del drenaje pararectal, pero aunque no se incluye, porque no está muy popularizado mundialmente, el drenaje presacro lo recomiendan evitarlo, hacerlo de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que veíamos en las imágenes anatómicas al inicio, el drenaje presacro se realiza haciendo una incisión transversa en el periné, abriendo la fascia de Waldeyer y disecando hasta la parte posterior del recto, donde se dejan 2 drenajes tipo Penrose. Si el paciente tiene una lesión que bien puede estar anterior o lateral, probablemente no se beneficie de abrir la fascia de Waldeyer, de disecar el espacio presacro y de colocar drenajes, y pudiéramos estar más bien extendiendo o ampliando la lesión, causando más morbimortalidad a nuestro paciente. Y estadísticamente queda claro, en los pacientes a los cuales no se les realiza un drenaje presacro de rutina, la mortalidad es de 0.75% y aumenta tanto la mortalidad como la infección en los pacientes a los cuales sí se les hace un drenaje presacro. Y es por este mismo principio de una lesión que puede estar contenida, su contaminación, y tal vez con manipulación excesiva podamos estar extendiendo la contaminación y causar más infecciones pélvicas o abdominales. Es lo mismo que ocurre con el lavado del cabo distal, pero ¿desde cuándo sabemos que no es recomendable hacer drenaje presacro y lo seguimos discutiendo y estamos en el 2021? Una técnica que fue planteada hace 40 años y lo sabemos y quedó demostrado en el año 1998. Sin embargo, como los cirujanos nos gusta que todo dependa tanto de las condiciones clínicas del paciente como de los recursos, como del tipo de lesión,
a pesar de que este trabajo del año 1998 demostró claramente que no era beneficioso para el paciente, ellos mismos concluyen que en ausencia de datos sólidos en la práctica se puede considerar para lesiones extraperitoneales destructivas que tengan acumulación de sangre, líquido y aire atrapado en el espacio perirectal extraperitoneal. Esto tomó muchísimo más valor porque, como bien sabemos, todos los estudios de trauma se alimentan, o toda la sabiduría de cirugía de trauma se alimenta de las guerras. En el año 2012, después de la guerra o de los episodios bélicos en Afganistán, aumentaron las incidencias de traumas pélvicos por proyectiles de alta velocidad asociados a fracturas, asociados a altos niveles de contaminación, y desde el 2012 se empezó a discutir un poco más porque en estos pacientes víctimas de trauma de guerra sí resultaba ser beneficioso un drenaje presacro, pero porque tenían este contexto de heridas destructivas con acumulación de sangre, líquido y aire en el espacio perirectal extraperitoneal. Ahora, hay que saberlo hacer y hay que tratar de no hacer más daño a la hora de hacer un drenaje presacro. Recordemos que no está indicado, no es una recomendación, pero bien ajustado puede salvar la vida del paciente, y creo que es bastante valiosa este aporte que hizo el doctor Varillaro, y si pueden revisar el artículo publicado por ellos o el del doctor de Sanso, este drenaje pararectal que realiza a través de las fosas isquiorrectales nos pudiera ayudar, porque muchas veces los músculos elevadores no permiten que haya comunicación de la comunicación con los espacios posteriores, y si tenemos la suerte de tener imágenes, resonancia, tomografía, que nos puedan ayudar a decidir qué tipo de drenaje vamos a hacer, creo que pudiera ser bastante útil. Ahora, el lavado del cabo distal tampoco está recomendado hacerlo, ni en lesiones destructivas o lesiones no destructivas. ¿Por qué? Porque si se está instilando líquido a través del cabo distal, tiene que haber un cirujano en la región perianal que esté dilatando los esfínteres para que el líquido salga. Pero estamos aumentando la presión intrarrectal y pudiéramos estar condicionando que heces o algún otro contaminante salga a nuestros espacios pararectales. Entonces nos puede aumentar tanto la mortalidad como la tasa de infección. Y no está recomendado hacerlo de rutina en los pacientes. Entonces de las 4D solamente nos queda una hasta ahora vigente, que es la derivación. No hacemos ni lavado distal ni drenaje presacro de rutina. Intentamos hacer la reparación primaria. Depende. Y la verdad es que la recomendación es que no, porque puede ser difícil e incompleta. Nos puede aumentar la contaminación y nos prolonga el tiempo quirúrgico. Entonces, no está recomendada, e incluso en presencia de derivación, hacer solo la derivación tiene una tasa de infección de 25%, y si se intentó hacer la derivación con una reparación, la tasa de infección puede aumentar por esto mismo, por la manipulación y la prolongación del tiempo quirúrgico. Eso es hablando de un abordaje perineal, pero ¿qué pasa si encontramos la lesión como en este paciente que se encontró durante la laparotomía? En la recomendación de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales es que no se debe hacer ningún intento por exponer las lesiones rectales extraperitoneales por la misma razón que ya se discutió por los panelistas, porque este recto medio o incluso recto bajo, si se abre la reflexión, se diseca y se trata de buscar, nos puede hacer complicaciones hemorrágicas, nos puede poner a sangrar porque está bastante vascularizado, está bastante inervado, y realmente pudiéramos estar causando más daño si andamos buscando una lesión que es difícil de ver. Ahora, si se ingresó al espacio extraperitoneal y la lesión se visualiza, sí hay que repararla, porque lo podemos tratar o lo estamos convirtiendo en una lesión de recto intraperitoneal. Entonces hay que tener en cuenta que puede ser beneficioso en ese caso reparar la lesión y hacer la derivación y el drenaje por las mismas indicaciones. Esta pregunta la hizo la doctora Estefanía López en el chat
y estoy de acuerdo con su opinión. Ella preguntó por qué no se hizo la reparación intraperitoneal y se drenó, y es lo que tiene mayor tasa de éxito y es lo que indica, lo que indican nuestras sociedades. Si abrimos la reflexión, entonces hay que hacer la lesión del recto, manejarlo como una lesión intraperitoneal y drenar la cavidad, porque es lo que va a permitir que no se acumule contaminación en el espacio pélvico, y es lo que se debe haber hecho en este caso. Ahora, las otras cosas, el drenaje presacro y el lavado del cabo distal lo podemos evitar entonces si estamos manejando una lesión de recto como una lesión intraperitonealizada. Y la última D, que es el desbridamiento, ¿la hacemos? Pues sí, porque las infecciones presacras, bien sea por abscesos presacros o por infección del tracto de la herida, tienen una tasa de incidencia bastante alta, 27% de complicaciones infecciosas, y cualquier tejido necrótico en la cirugía inicial se debe resecar y asegurarse que la piel quede parcialmente abierta para que disminuyamos la incidencia de infección en el tracto de la herida especialmente, que es una complicación que vemos frecuentemente en nuestros pacientes politraumatizados. Esta es la conclusión de la Sociedad Americana del Este de Trauma. Las complicaciones intraabdominales son mayores mientras más intervenciones se hagan al paciente por esto mismo, porque diseminamos, porque aumentamos la contaminación, o podemos sacar de ese espacio perirectal o pararectal los agentes contaminantes que tengamos allí. Entonces, solamente la derivación nos da menor tasa de complicaciones, y mientras más intervenciones hagamos, puede ser peor para nuestro paciente. Entonces, está recomendado ajustarlo bastante a cada caso que presentemos. En conclusión, si tenemos una sospecha clínica de lesión de recto extraperitoneal, bien sea diagnosticada en tomografía, exploración rectal bajo anestesia o una endoscopia digestiva inferior, la ideal es la de rectosigmoidoscopia rígida en este caso. Debemos pensar si es una lesión destructiva, nada más derivamos y consideramos hacer el desbridamiento, y si es no destructiva, tal vez se nos pueden abrir otras opciones, hacemos solamente la derivación y ajustamos el tratamiento a cada paciente. Si lo encontramos en la laparotomía o laparoscopia diagnóstica, reparar solo si es accesible, y si el paciente tiene lesiones múltiples o tiene choque hipovolémico, no hacemos nada, solo derivamos y dejamos al paciente evolucionar de forma lo más satisfactoria posible. Para concluir, esta imagen robada del doctor Pablo Tolino, cirujano de trauma, describe perfectamente el trauma de recto extraperitoneal. Aquí vemos que todo puede estar en calma, o que haya algo pequeño que tal vez no pueda dar mayor complicación, pero si tienes la malicia y la experiencia necesaria, sabes que lo que hay aquí se puede convertir en algo catastrófico en cualquier momento. Entonces hay que tener bastante conciencia y una mente bastante amplia a la hora de manejar el trauma de recto extraperitoneal y ser consciente de las posibles complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Varela, por su participación. Excelente conferencia. Creo que con esto hemos visto que gran parte de lo que hemos conversado a lo largo de esta conferencia, de esta reunión, ha quedado bastante en claro. Desde, por supuesto, las conductas y los conocimientos que tienen los panelistas invitados, hasta la presentación, por supuesto, las aclaratorias y las dudas que tenemos con la evidencia científica. En este momento, hay algunas consideraciones por acá. Quiero saber si alguna de las personas que están escuchando en la conferencia, alguno de los participantes, de los espectadores, quiere plantear algo, quiere decir algo, quiere expresarnos su opinión con respecto a la actividad, o quiere aportar algo respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Alguno de los participantes quiere conversar algo? Ok, el doctor Marillaro quiere hacer un comentario. Sí, no, quería decir con respecto a un escenario distinto, que es el trauma cerrado, cuando hay fracturas pélvicas, que puede haber una lesión de recto extraperitoneal.
En esos casos, la colostomía la hacemos en ASA también, porque como decíamos, colocando un buen espolón, logramos que se funcionalice bien el tracto digestivo distal. Uno siempre trata de pensar en una reconstrucción más fácil en el futuro, trata de evitar el procedimiento de Armand y trata de evitar los cabos divorciados, justamente pensando en una reconstrucción más sencilla en el futuro. Pero bueno, una recomendación que es el hecho de, en este caso, utilizar una colostomía transversa, no una colostomía sigmoidea, cuando hay una fijación ósea externa con tutores que ha puesto el traumatólogo. El ortopedista pone los tutores óseos externos en las crestas ilíacas, y entonces, bueno, para evitar esa proximidad de la colostomía con el material que coloca el ortopedista, en ese caso hacemos la colostomía a nivel transverso. Muchas gracias, doctor, por su participación. Hay que tener en cuenta esto. El doctor Latif también nos envía por acá una recomendación. Nunca olviden hacer el tacto rectal. El tacto rectal, por favor, siempre para nosotros un gran aliado. Así tengamos evidencia de que muchas veces puede ser un falso negativo, pero por favor, ténganlo en cuenta. Es parte de nuestro arsenal al momento que el paciente llega a la emergencia, y es una de las primeras maniobras que podemos realizar para lograr establecer un diagnóstico presuntivo. ¿El doctor Varela quiere hacer un comentario? Bueno, el tacto rectal siempre debe ser, a pesar de lo que dice la evidencia, yo también apoyo la realización del tacto rectal, pero debe ser hecho por el experto o por bien sea el cirujano de trauma o el coloproctólogo, porque muchas veces se deja esto a un dedo inexperto que tal vez no va a buscar lo mismo que alguien que vaya a manejar definitivamente las lesiones pudiera encontrar. Entonces, eso, en ese artículo de razones para omitir el tacto rectal, es una de las principales, porque generalmente lo hace el interno, el residente de primer año, el que está en la emergencia y simplemente lo reporta y listo. Pero no es la misma experiencia que un cirujano pudiera tener y lo que pudiera buscar y encontrar. Entonces creo que es súper importante que si hay que hacer tacto rectal, el tacto rectal tiene que ser hecho por la persona con mayor experiencia, porque ahí sí pudiera tener un valor o una sensibilidad diagnóstica un poco más alta. Excelente participación, doctor. El doctor Héctor Gómez, el presentador del caso clínico, me ha pedido dar unas conclusiones generales de la reunión, que basadas en su experiencia, por supuesto, en el manejo de pacientes y adicionalmente en lo que él pudo aprender en el caso clínico. Los dejo con el doctor Héctor, quien les va a dar unas conclusiones y recomendaciones generales. Gracias, doctor Adrián. Luego de haber escuchado y aprendido todo sobre el tema del trauma de recto, podemos mencionar que llegar a la conclusión o una recomendación, que si usted sospecha o confirma una lesión de recto extraperitoneal, derive. También se considera o se puede valorar que si usted puede mejorar la herida o la lesión sin agregarle ningún tipo de comorbilidad al paciente, debemos repararla, indiscutiblemente por la vía. Puede ser una vía abdominal, vía anal o por las ambas vías. Si se considera oportuno lavar el cabo distal, en el momento que usted se encuentre en cirugía, lávelo, pero tomando en cuenta que la dilatación del canal anal para que fluyan las soluciones. Si durante la exploración abdominal se abre la reflexión peritoneal, debemos, por favor, drene adecuadamente la cavidad. Y por último, por más seguro que uno se encuentre en una cirugía, siempre es bueno poder pedir ayuda a gente de mayor experiencia. Muchas gracias, doctor Héctor, por esas conclusiones y recomendaciones finales. Yo me quedo con la última. Nunca está de más pedir ayuda. Siempre hay algún amigo, una mano salvadora que pueda ayudar a uno, así sea una opinión por teléfono. Siempre hay alguien que tiene muchísimo más conocimiento que nosotros y nos puede ayudar, por supuesto, a mejorar ese paciente y el postoperatorio del paciente y su recuperación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Especial agradecimiento, por supuesto, a la LAB, que es la organizadora, por supuesto. Ingrid Melo por estar siempre presente en estas actividades, al doctor Kutay por conectarse, darnos, por supuesto, su opinión, conocer y acompañarnos en este evento, y por supuesto a nuestros panelistas invitados, la doctora Briceño, el doctor Luis Felipe, el doctor Varillaro, encantados, por supuesto, de haberlos tenido con nosotros. Muchísimas gracias a todos.
Ya nos despedimos, que todos tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias por Buenas todo. noches. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego. Saludos, Buenas noches a todos, Hasta gracias. Luego, Muy bien, gracias. hasta luego.